¿Cómo es posible que regreses después de 20 años y te conviertas en campeón mundial de los pesos pesados? A los 45 años, con un cuerpo lejos de su mejor forma, gordo, lento y supuestamente acabado, George Foreman volvió al ring. Pero esta no es la típica historia de una victoria más. Esta es la historia de cómo un hombre regresó después de mucho tiempo a llevarse el título de campeón. Frente a él estaba Michael Moorer, un joven invicto, rápido y el actual campeón de ese entonces. Ronda tras ronda, Foreman iba perdiendo, pero en el 10º asalto sucedió lo inesperado. Foreman conectaría un golpe brutal, noqueando a Moorer. Michael Moorer is down, goes Moorer. Como un ex campeón derrotado, criticado por su peso y su edad, terminó volviendo a la cima del mundo. Pero para entender cómo llegó ahí, hay que regresar al principio. Su vida comienza en Marshall, Texas, en las duras calles de Houston. Su familia era de escasos recursos, lo que provocó que se uniera a las pandillas a muy temprana edad, ocasionando una serie de problemas, peleas, asaltos, maltratos y violencias. Pero rápidamente George se daría cuenta que ese no era el camino correcto y que sí podía cambiar. Por suerte vio en la televisión un anuncio de una empresa llamada Jobs Corps, una empresa de trabajo que reside en California. Así que empacó sus pocas pertenencias y decidió ir en busca de un mejor camino. Allí conocería a una persona muy importante que cambiará su vida para siempre. Doc Brothers era consejero de Jobs Corps y entrenador de boxeo. Esta persona va a ser muy importante para su vida, ya que mirará en George un potencial increíble, animándolo a practicar ese deporte. Y desde ese entonces se comenzaría a formar la gran leyenda del boxeo, George Foreman. Comenzaría a entrenar, mejorando así sus habilidades para el boxeo. Como todos, comenzaría desde el inicio por las peleas amateur, dándolo todo en esos combates y generando una base sólida en el boxeo, hasta que llegaría a los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, compitiendo y representando a su país. Un dato interesante es que George tenía solo 19 años cuando ya estaba participando por la medalla de oro y solo había peleado 18 veces antes de ir a las Olimpiadas. Sin duda alguna, un joven extraordinario y con un potencial increíble. Después de dar y recibir golpes con el cuerpo ya cansado pero dando todo de sí, George logró lo impensable porque en el segundo asalto derribó a Jonas Chepulis y ganó la medalla de oro de pesos pesados en los Juegos Olímpicos. Obviamente, ese fue un momento increíble para los Estados Unidos porque George había representado a su país, dejándolo en lo más alto y sobre todo, el mundo se estaba dando cuenta del increíble potencial que tenía George. Estaba haciendo saber a todos quién era y al mismo tiempo diciendo que estaba orgulloso de ser estadounidense. Y en 1967 George se convirtió en profesional. Parece ser que todo el esfuerzo y trabajo estaban dando resultado. Pelea tras pelea iba ganando reconocimiento, experiencia y combates. Y para 1972 George tenía un récord perfecto de 37 victorias y 0 derrotas, que incluían 35 victorias por knockouts. Imagínense, una trayectoria tan increíble que en ese momento aún no existía un oponente que le diera batalla. Su nombre comenzaba a ser conocido y le apodaron Big George, o en español el Gran George. Hasta que por fin llegaría el día en que le demostraría al mundo de lo que estaba hecho. 22 de enero de 1973, una pelea por el campeonato mundial de pesos pesados. Su oponente, Joe Frazier. Joe Frazier no era cualquier boxeador, era un campeón invicto y muy respetado que ya había defendido su título 11 veces. Y como si no fuera mucho, Frazier venía de haberle ganado al mismísimo Muhammad Ali, que como muchos de ustedes ya sabrán, una leyenda del boxeo. Un dato interesante es que la primera derrota que tuvo Muhammad Ali era con Joe Frazier. Entonces podemos ver que Frazier no era cualquier oponente, era un rival durísimo. Mis entrenadores no sabían que le tenía miedo a Frazier, vi sus peleas y él era como una máquina, dijo Foreman, de 74 años. Los pronósticos estaban 4-1, obviamente a favor de Joe Frazier. La gente ya daba por hecho que Frazier iba a ganar el combate, pero ese día las cosas saldrían muy diferentes. A pesar del miedo y con los pronósticos en su contra, George daría todo de sí, su esfuerzo, su trabajo, su vida y su alma en el ring. Comenzaba el combate.
George estaba nervioso, pero él sabía que primero era el momento de analizar a su rival, ver su estilo de pelea, ver sus movimientos, ver sus ataques, ver su defensa para saber cómo manejar esa situación. Hasta que en el primer asalto Foreman sorprendió a Frazier con un gancho de izquierda, seguido de una combinación de izquierda y derecha, y luego un uppercut de derecha que envió a Frazier a la lona. Frazier no lo podía creer, así que se levantó y fue con todo, pero una serie de golpes seguidos provocó que regresara a la lona por segunda vez. Los espectadores no lo podían creer. ¿Cómo es posible que le estaban ganando al campeón mundial de pesos pesados? Y con solo unos segundos restantes en el round, Foreman se acercó y atacó a Frazier con una andanada de golpes que lo derribaron por tercera vez. Foreman claramente tenía el control de la pelea y eso era una sorpresa para todos. Comenzaba el segundo round y Frazier no se le iba a poner nada fácil, así que continuó peleando, pero ya en ese momento Foreman se había armado de confianza y tenía controlado a Frazier. Continuó lanzando golpes mientras Frazier intentaba escapar, pero Foreman no lo dejaría ir, así que conectó un derechazo cortante en su mandíbula para la caída número 4. Frazier nuevamente se levantó, pero esta vez ya estaba al límite de sus capacidades, así que de nuevo lo mandó al piso con un golpe de izquierda, lo que provocó que comienza a sangrar por el labio. Era el momento de parar la pelea, pero el árbitro dejó que siga la embestida. Un gancho de derecha levantó los pies de Frazier de la lona y le hizo caer sobre una rodilla. Después de derribarlo 6 veces, Foreman ganó. Era el nuevo campeón mundial de pesos pesados. Me habían derribado antes, pero Foreman fue el único que realmente me había lastimado, escribió Frazier en su libro. Nunca le dije a esto a nadie, pero eso fue el momento más feliz de mi vida en el boxeo, porque trabajé muy duro para cumplir mis sueños de convertirme en campeón de pesos pesados. Todos sus esfuerzos habían valido la pena. Imagínense, de estar en las calles a ser el campeón del mundo, un largo camino que tuvo que recorrer y que a pesar de las situaciones desfavorables, la pobreza, el hambre, las malas influencias y las pandillas, George triunfó. Después de esto vendrá la pelea contra Muhammad Ali y con eso su primera derrota, cambiando algo dentro de él. George estaba en el punto más alto de su carrera, pues él era el campeón y como en el boxeo se trata de defender el título aunque sea una vez al año, George no tuvo problemas con eso. El primer retador fue José Román, quien lamentablemente recibió una paliza por parte de George. Tan solo duró 2 minutos en el ring y se convirtió en una de las peleas por el título de pesos pesados más cortas de la historia. Literalmente George lo destrozó. Ken Norton, el segundo retador, que había venido de ganarle al mismísimo Muhammad Ali, y retó a George. Quizás esa confianza que tenía al vencer a Ali, pensó que podía contra Foreman. Spoiler, estaba muy equivocado. El primer asalto aguantó y parecía que le podía dar pelea a George, pero una vez comenzó el segundo asalto, George lo destrozó y lo noqueó, ganando el combate. Peleas muy fáciles que tuvo que defender George, pero la verdadera pelea vendría en 1974, cuando George Foreman, el campeón mundial de todos los pesos, debía enfrentarse a su retador y es campeón del mundo, Muhammad Ali, en la nombrada pelea Rumble in the Jungle, o algo así como Batalla en la Selva. Los pronósticos estaban a favor de Foreman con 7-1 y por otro lado ese era el porcentaje más bajo en la carrera de Ali. Ahora hablemos un poquito de Muhammad Ali. Ali a los 32 años había sido campeón olímpico en Roma y conquistó la corona mundial de los pesos pesados ante Sonny Liston en 1974, pero por negarse a ir a la guerra en Vietnam perdió 2 años de su vida deportiva. Bueno, lo más importante es que Ali tenía 44 combates con 31 knockouts y solo 2 derrotas. Ahora sí, regresemos al combate. La pelea fue asistida por 60,000 personas y visto en televisión por hasta 1,000 millones en todo el mundo. Entonces, así comenzaba la pelea. Ali salió con un enfoque mucho más lento, cuidadoso y notó que George lanzaba mazazos abiertos y que con una guardia cerrada y mucho aguante era neutralizable, mientras que Foreman buscaba ir con todo a destrozar a Ali. Empezaron a pasar los asaltos y Muhammad Ali seguía esperando en las cuerdas, lo que le permitía amortiguar los golpes de George, guardar energía y dejar que Foreman se cansara. Recuerdo que Ali estaba haciendo su rope a-dope, pero yo no sabía lo que hacía. Solo estaba peleando. Por la tercera ronda empezó a hablarme. Me dijo: "Vamos George, ¿eso es todo lo que tienes?".
El rope-a-dope fue la estrategia de Ali, pero ¿en qué consiste el rope-a-dope? Esta fue una estrategia que Ali lo usó y ya quedó como un clásico. Esta estrategia se trata de engañar al rival utilizando las sogas para descansar y después contragolpear, usando esa postura como un cebo para tontos y sacando ventaja del esfuerzo ajeno. Ali bloqueó y esquivó muchos de los ataques de Foreman en estas primeras rondas. Esto es todo lo que tienes, George, no me dolió nada, dale, pega más fuerte. Y en el quinto asalto Foreman ya estaba cansado y empezó a caminar lento y Ali todavía seguía intacto. Foreman llegó al octavo asalto ya muy cansado, confundido y solo avanzaba por instinto. Ali supo aprovechar este momento y mandó a fondo varias veces el 1-2 a la cabeza y remató con un derechazo, lo que provocó la caída definitiva de George. Foreman intentó levantarse una vez más, pero era inútil. Clayton proclamó el knockout y la victoria de Ali. Con los brazos elevados al cielo, Ali supo contra todos los pronósticos que volvía a ser el rey del mundo, el campeón de los pesos completos. Tenía 25 años, llegué a esa pelea invicto en 40 peleas y creía que nadie era capaz de vencerme. Me sentí invencible y pensé que iba a noquear a Muhammad Ali en 2 asaltos. Quizás ese exceso de confianza fue el causante de que perdiera. Bueno, la cuestión es que Foreman pasó por una etapa muy oscura en su vida. Cayó en depresión y estuvo todo el año siguiente sin pelear. Perder ese combate le afectó bastante a George. Y cuando regresó de nuevo al ring, peleó contra Jimmy Young en Puerto Rico, pero volvió a perder. Parece ser que ya no era el mismo George, ese George fuerte, hábil y talentoso. Después de haber perdido ese combate, George se retiró al camerino, abatido, cansado y cabizbajo. George afirmó que tuvo una experiencia religiosa que cambiaría el rumbo de su vida, tanto así que más adelante se convertirá en pastor de su iglesia. Yo estaba muerto, no quedó nada de mí, recordó. Me quedé mirando la nada, sin esperanza. Me sacaron de ese lugar sucio y me dieron una segunda oportunidad de vivir. Y en esa segunda oportunidad de vivir se convertiría en pastor. Se metió en la iglesia del Señor Jesucristo en el barrio Aldine de Houston y no solo estudió el evangelio, sino que finalmente se convirtió en un pastor. Pero para pertenecer a la iglesia tenía que superar una prueba muy difícil. Una prueba que no se trata de golpear o hacer daño, sino más bien de reflexionar, meditar y de tener compasión hacia los demás. Un hombre tan brutal como George debía aprender a tener piedad, algo que nunca había estado antes en su alma. Tener piedad o compasión por los demás es algo muy difícil pero muy necesario en la iglesia. Pero a George esto le costó. ¿Por qué? Porque en una pelea de boxeo lo último que necesitas tener es piedad contra tu rival, obviamente si quieres ganar el combate. Esto chocó con las creencias que tenía George, pero de igual manera supo manejarlo. Lo que ya no supo manejarlo fue que su iglesia necesitaba dinero para mantenerse. El dinero de George se estaba acabando y ya nada le quedaba de sus ganancias, así que en medio de la incertidumbre y con un poco dinero, George optó por hacer lo mejor que sabe: boxear. Regresó, se volvió a poner los guantes y todo el mundo opinó que George sencillamente estaba loco. ¿Cómo era posible que regrese después de 10 años de inactividad, sin pelear, sin practicar y con un cuerpo que ya no estaba en forma? Pero como ya hemos visto a lo largo del video, George no es una persona ordinaria y esta vez le demostraría al mundo que la edad solo es un número, ya que a sus 45 años volvió a ser campeón de los pesos pesados, venciendo a Michael Moorer. George regresó totalmente cambiado, ya no era el joven engreído, sino más bien una persona más sabia, más prudente y más humilde. Y aunque su estado físico no era el mejor, George tenía el poder de la experiencia. Comenzaba el combate y Moorer tenía clara superioridad, pues él era el que más conectaba en los 9 primeros asaltos y el favorito para ganar la pelea. E incluso los comentaristas dudaban si realmente esta sería una buena pelea o un buen espectáculo. Pero al llegar al 10º asalto, Foreman lanzó un derechazo que parecía aturdir a Moorer. Siguió con varios derechos, incluso un gancho de izquierda salvaje que conectaba limpiamente. Y justo cuando parecía que el campeón había resistido la tormenta, Foreman siguió con un duro derechazo a la frente. El disparo se conectó limpiamente y lo envió al suelo. Lo que nadie en ese momento se dio cuenta fue como ese gran golpe fue el último.
El último golpe que bastó para que el luchador más joven esté aturdido y noqueado en el suelo. George Foreman finalmente había recuperado el campeonato de pesos pesados que había perdido hace 20 años atrás. Y en lugar de alegrarse en la celebración de su logro histórico, George fue visto en la esquina neutral arrodillado en oración, simbolizando su evolución como persona. George Foreman, y a la edad de 45 años, volvió a ser campeón de los pesos pesados, convirtiéndose en el hombre más viejo en ganar un campeonato mundial.